Si ya tiene Biblia, enséñemela o en su teléfono donde la traiga, pero quiero ver su Biblia. Eso, vamos a recibir la palabra de Dios. Muy bien, hoy tenemos la bendición, la libertad de poder venir a la palabra de Dios. Y voy a compartir con ustedes un mensaje que Dios me dio hace 7 años. Y le voy a decir la verdad, cuando me lo dio hace 7 años no lo prediqué como lo debería, y al final le voy a contar por qué. Pero Dios puso en mi corazón el traer este mensaje hoy, día navideño, donde todos esperamos el mensaje de Lucas, ¿verdad? La historia del nacimiento de Jesús. Y vamos, le aseguro y le prometo que le voy a hablar de Jesús, pero no voy a hablar de Lucas. Así que todos vamos a la palabra de Dios en Gálatas 4, está en el Nuevo Testamento. Si usted ve Mateo, todavía le falta. Si usted ve Lucas, todavía le falta. Gálatas fue el primer libro que el apóstol Pablo escribió. Gálatas 4. Y voy a leerles del versículo 1 al 4, pero antes quiero comenzar. Me ayudan con la pantalla, por favor. Le avisamos a Facebook que no tenemos los derechos, yo no hice las fotos y todos tienen derecho de autor, así que no nos cancelen el video, por favor. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre el tiempo y quiero darle busqué en internet algunas frases inspiradoras sobre el tiempo. Dijo alguien que ni puedo pronunciar su nombre, que se llama Teofratus. Dijo, el tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. O sea, no es el dinero, es el tiempo. Benjamin Franklin dijo, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. R.T. Bennett dijo, no pierdas tu tiempo con ira, arrepentimientos, preocupaciones y rencores. La vida es muy corta para ser infeliz. Harvey Mackay dijo, el tiempo es un recurso no renovable. Asegúrate de usarlo con sabiduría. Y un hombre que se llama Paulo Coelho dijo, el tiempo es un río que arrastra todo consigo. No podemos detenerlo, pero podemos disfrutar de su viaje. Hay un libro donde podemos encontrar sabiduría y es la Biblia. Y en el libro de Eclesiastés es un libro sapiensal, es un libro que te da sabiduría. Empieza todo el capítulo 3, versículo 1 diciendo, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Así de qué se va a tratar el mensaje de esta mañana? No sé, pastor, ¿qué pasó? Del tiempo, hermanos, del tiempo. Y hoy voy a hablarle de un tiempo muy especial. Cuando vamos a la Biblia vemos dos tipos de tiempo. El tiempo ese que no deja de dar vuelta en el reloj. El tiempo ese que todos nacemos y todos vamos a morir. El tiempo que todos conocemos. El tiempo del reloj. Pero hay un tiempo muy especial y ese es el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. El kairos, eso es en el griego, en el koiné es kairos, el tiempo de Dios. Y hoy le voy a hablar de algo que tiene que ver con el tiempo de Dios. Yo he escuchado a muchos de ustedes decir en el tiempo de Dios. He escuchado a muchos de ustedes decir, el tiempo de Dios es perfecto. Y sabe una cosa, es verdad, el tiempo de Dios es perfecto. Y hoy quiero demostrarle con la Biblia acerca de ese tiempo. Y hablando de la natividad, del nacimiento de Jesucristo, vaya conmigo por favor al libro de Gálatas. Yo voy a leer esta mañana de la versión Reina Valera. Y le voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Pero antes de entrar a la palabra, permítame orar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por la bendición que nos das esta mañana de poder venir a este lugar para congregarnos. Gracias, Señor, porque hemos declarado con nuestros labios que te alabamos, que te agradecemos, que tú eres el Señor, que tú eres Dios.
Y ahora venimos a este precioso libro único, la Biblia, Señor, tu palabra, la manera en que tú te has revelado y que tú nos hablas hoy a nosotros, Señor. Y por eso queremos pedir que seas tú quien nos ponga esta mañana, Señor, en concentración solamente de tu palabra, que si vamos a escuchar algo, que sea tu voz, Señor, cuando tu palabra sea predicada. Pido que seas tu Santo Espíritu en los corazones de las personas, Señor, y que podamos, Señor, terminar y salir de este lugar bendecidos y edificados porque tu palabra fue predicada, Señor. Ayuda a este siervo inútil, Señor, a que pueda predicar tu palabra de una manera clara y que tu Santo Espíritu sea haciendo la obra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, Pablo, le voy a dar el contexto para los que no han escuchado del libro de Gálatas. Galacia era una zona, no era un país, era una zona en lo que ahora es Turquía, ¿ok? Y cuando Pablo le escribe a la iglesia de Galacia o a los de Galacia, les escribe a todos los de esa región. Ahí me pones el mapa, por favor, mi hermana. Y les escribe, y creen los historiadores, yo creo de esa manera, estaba en ese lugar Antioquía, Ícono, Listra y Derbe, era lo que va siendo el Asia Menor, lo que se le conocía, ahí en el Mediterráneo, allá por el Mar Negro. Entonces, Pablo le escribe a esta iglesia porque creyeron en Jesucristo, pero entró un problema en la iglesia. ¿Cuál fue el problema? Que ellos, siendo judíos, creyeron en Jesucristo por fe, pero empezaron a regresar a sus tradiciones, empezaron a regresar creyendo que ellos podían añadir algo. Y lo que Pablo hace en el libro de Gálatas es, primero, defender su apostolado, que él era un apóstol, porque ponían en duda que él era apóstol, pero segundo, enseñar a la iglesia de Galacia que la salvación es solamente por fe. Diga conmigo, la salvación es solamente por fe. ¿Y qué quiere decir eso? Que la salvación que Dios nos ha dado a través de Jesucristo solamente y exclusivamente es por fe, por creer en Jesucristo. Y ellos creyeron, pero entonces empezaron a regresar y empezaron a decir que los hombres se tenían que circuncidar, y empezaron a decir que no podías comer tal o cual cosa, que no podías celebrar, que no podías hacer, y empezaron a poner y a poner y a poner y a poner. Pablo, sabiendo esto y como apóstol de Cristo, los llama torpes a los Gálatas. ¿Cómo puede ser, dice, que les hayan predicado otro evangelio? Porque solamente hay un evangelio y es por fe en Jesucristo. Así que de eso se trata esta parte de la palabra de Dios. Si vamos a Gálatas 3, lo que hace Pablo es enseñarle a esta iglesia o a esta iglesia en esta zona de Galacia que la fe es suficiente, y les enseña, porque algo que estaban haciendo ellos es que estaban queriendo cumplir la ley. ¿Cuál ley, pastor? La ley mosaica, la ley que dio Moisés, ¿se acuerdan? Todas las reglas que Dios dio para el pueblo judío, entonces ellos querían traerlo, estaban regresando a sus tradiciones. Y Pablo hace dos cosas, en Gálatas 3 hace de esto, dice: a ver, la ley no es mala, pero la ley no nos puede salvar. ¿Amén? La ley no es mala, pero la ley no nos puede salvar. Y habla de algo, una palabra que no sé si he escuchado, pero es la palabra ayo, A-Y-O. Dice que la ley es como un ayo. ¿Qué quiere decir eso? Como un tutor. Antes, en ese tiempo, y de hecho hay una tradición dentro de muchas culturas, estaba incluso con los romanos, con los griegos, pero con los judíos,
a un niño se le preparaba, ¿ok? Hay una fiesta, una ceremonia donde el niño pasa de ser niño a hombre, el bar mitzvah se llama, donde un esclavo, fíjese, un esclavo preparaba al niño desde chiquito hasta que llegara a la edad de 13 años, ¿para qué? Para que le enseñara, él estaba atrás de él enseñándole a hacer todas las cosas que tenía que aprender, enseñándole su cultura, enseñándole, lo estaba preparando, ¿ok? Eso era un ayo. ¿Qué era un ayo? Un guía, alguien que preparaba al niño, ¿para qué? Para que cuando llegaran los 13 años él fuera a esa ceremonia y entonces se le tratara como un hombre, ¿entiende? Eso es lo que está, le explico esto porque ese es el contexto de lo que está hablando Pablo. Y entonces le está hablando a los de Galacia y les está diciendo eso, les está diciendo cuál es el propósito de la ley. Y les dice que el propósito de la ley era ¿qué? Saber nosotros lo que está bien y lo que está mal, pero también diciéndoles que la ley no nos estaba salvando, sino que era un ayo, nos estaba preparando para cuando viniera la promesa que es ¿quién? Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Entonces, en ese contexto está hablando el apóstol Pablo, y vaya conmigo ahí, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, no importaba clase social, el niño estaba siendo preparado, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo que señalado por el Padre. Ese es el contexto de lo que le acabo de explicar. Versículo 3, el apóstol Pablo dice, así también nosotros, cuando éramos ¿qué? Niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este tiempo. Entonces, Pablo está poniendo esta escena que ellos conocían muy bien para enseñarles. Fíjense lo que es el bar mitzvah, es el momento en el que el varón a los 13 años comienza a ser responsable de sus obligaciones religiosas. Se dice que asume la religión a partir de este momento, empieza a tener derecho como los adultos, pero también obligaciones. Así que lo que está haciendo es preparándolo, es el ayo. Primera de Corintios, Pablo, capítulo 13, versículo 11, dice, cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era de niño. Eso, Pablo escribía eso porque era el mismo sentido, en ese contexto, es el contexto cultural. Y cuando dice en el 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere? Al sistema, a los principios de este mundo. Pablo le está diciendo a la iglesia en Galacia, a los de Gálatas, que esos éramos nosotros. Antes de que viniera el Señor, ¿cómo vivía el hombre? Esclavizado. Usted y yo éramos esclavos. ¿A qué? A las cosas de este mundo. Y no nada más eso, la palabra de Dios habla de una esclavitud. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué el hombre es esclavo, hermano? Por el pecado. ¿Han escuchado la historia de Adán y Eva? ¿Alguien ha escuchado esa historia? Bueno, vino el pecado y entonces ¿qué? Todos fuimos esclavos. Y es lo que dice Pablo, dice, nosotros éramos esclavos a los rudimentos, a las cosas de este mundo, a las tradiciones de este mundo, pero, y ahí está el pero, y siempre que vea un pero en la Biblia ponga mucha atención. Versículo 4, y quiero ser honesto con usted, no voy a hacer esta predicación expositiva, porque yo me quiero centrar en el versículo 4 y en el versículo 5. Y el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino, ¿qué hermanos dice? El cumplimiento del tiempo. Y es aquí donde nos vamos a detener. Esa palabra cronos, el tiempo regular, el tiempo del reloj, es lo que Pablo está hablando, el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Y la palabra de Dios, le voy a decir, yo estoy emocionado de predicar este mensaje, nos muestra que todo pasa en el tiempo de Dios y hay un porqué. Y a veces, hermanos, no nos detenemos a ver lo que Dios está haciendo, pero yo quiero que usted sepa algo y que no se le olvide de este mensaje. Hay un porqué, amén. Con Dios todo tiene un porqué.
Dice la Nueva Versión Internacional, pero cuando se cumplió el plazo, la Dios habla hoy, dice, pero cuando se cumplió el tiempo. La traducción del lenguaje actual dice, pero cuando llegó el día señalado por Dios. Y la Biblia de las Américas dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice que nosotros éramos esclavos hasta que vino esa plenitud del tiempo? Habla de esto, amado, de que Dios tiene el control de la historia y que Cristo vino a esta tierra en el momento exacto. ¿Amén? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿y por qué Cristo vino en ese tiempo? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino después? La Biblia dice por qué. La Biblia nos enseña. Cristo nació, amén. Eso es la Navidad, la natividad de nuestro Señor, el nacimiento de Cristo. Que Dios, el Hijo de Dios, se hizo hombre y nació de una virgen para venir ¿a qué? Lo acabamos de celebrar, para venir a salvarnos. Pero, ¿por qué vino Cristo en ese tiempo? Dios tiene el control de la historia, amado. Fíjese lo que dice Marcos 1:15, dice, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. ¿Se ha cumplido qué? El tiempo. Y si algo se ha cumplido es porque ¿qué? Porque tenía que ser ahí, no podía ser antes. Efesios 1:10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuándo qué? Cuando se cumpliera el tiempo. Dice, esto es reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y primera de Timoteo 2:6 dice, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado ¿a cuándo? A su debido tiempo. Y de eso se trata este mensaje, de que podamos con la palabra de Dios ver que Cristo vino en el tiempo preciso. Yo le voy a ser honesto, antes de yo haber recibido este mensaje, yo no entendía, y yo sabía que Cristo había nacido, yo creía, yo había puesto mi fe en Jesucristo, pero cuando empecé a indagar lo que estaba sucediendo culturalmente, políticamente, geográficamente en ese tiempo, me fui para atrás y dije, wow, cuando Dios me dio ese mensaje, después entendí por qué necesitaba escuchar ese mensaje. Dios escogió el tiempo, amado, el lugar exacto para enviar a su Hijo de este mundo. Hay muchísimas, no son 10, no son 20, son cientos de profecías. Y si usted dice, ¿qué es eso? En el Antiguo Testamento, Dios nos hablaba por medio de profetas, de sueños, de muchas cosas. Y en el Antiguo Testamento muchos de los profetas, un profeta es alguien que habla de parte de Dios, hablaban de alguien que habría de venir, de un Mesías que habría de venir, que habría de nacer de una virgen, dónde iba a nacer, todas esas cosas, es maravilloso. A veces no nos maravillamos tanto porque no entendemos, pero cuando tú te metes y te das cuenta de todo lo que se cumplió en Cristo Jesús, amado, es increíble. Eran muchas las profecías mesiánicas acerca de Jesucristo. Todo lo que estaba sucediendo, todo Dios lo estaba preparando para la venida de su Hijo. Y nos podemos ir desde Alejandro Magno. ¿Alguien ha escuchado de Alejandro Magno? Le voy a hablar de historia y todo lo que fue, cómo Dios fue preparando. A ver, tengo algunas preguntas. Al que la vaya contestando, yo le voy a servir su pozole. ¿Quién quiere pozole? A ver, ¿dónde nació Jesús? En Belén, ahí está, 1-0. Jesús nació en Belén y Belén era parte de un imperio, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba ese imperio? El Imperio Romano. ¿Y quiénes eran los que estaban en el Imperio Romano? Los griegos, los mongolios, ¿eh? Y mire, el Imperio Romano en historia ha sido el imperio más influyente. Ha habido muchos imperios, el persa. Es más, estuve investigando y ponía cuál era el imperio más fuerte, y el imperio más fuerte fue el imperio mongolés. El imperio más grande, el imperio británico. Pero cuando usted va e investiga cuál es el imperio que más ha dejado repercusiones en el occidente, es el Imperio Romano. La ley, la cultura, el arte, un montón de cosas. A ver, Steffi viene de Las Vegas. Cuando vas a Las Vegas, casi todo ahí son cosas de Imperio Romano, ¿verdad?
Ha habido, tienen allá el César, tienen el Coliseo, tienen muchas cosas, porque en el occidente la influencia del Imperio Romano hasta hoy, 2000 años después, ha sido grande. Usted no lo sabe, pero muchas cosas que hoy hacemos, hasta en la educación, muchas cosas de la ley, muchas cosas vienen del Imperio Romano, ¿ok? Y en ese tiempo no es casualidad que Jesús haya venido. El Imperio Romano abarcaba todo lo que era el Mediterráneo. De este lado al norte Asia, al occidente Europa, hacia abajo África, y para donde quieras era el Imperio Romano. Un imperio. Y eso influyó mucho. Y cuando yo profundicé en esto, entendí todavía más las palabras de Jesús cuando decía, y serán mis testigos en Jerusalén y en Judea. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía. Jesucristo nació durante el imperio más grande que ha habido y había un propósito en todo esto. Le estoy hablando de historia, hermano. Y Dios lo hizo de esa manera para que su evangelio fuera proclamado y fuera extendido como ha sido. Muchos comentaristas creen esto y yo también lo creo. El que Jesús se encarnara en ese tiempo no es una casualidad. El que Jesús naciera durante el apogeo del Imperio Romano no es una casualidad. ¿Por qué? Diga conmigo, porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, iglesia. Le voy a leer un poco acerca de historia, acerca de la contribución romana. Y hay 3 palabras que quiero que se aprenda. Uno diga pax. Así como ya de donde yo vengo, así hablan los fresas, pax. ¿Ok? Otro es rex, se acaba con X. ¿Ok? Y el otro es ARS. Ars. Todo eso influía, ¿ok? La pax, diga conmigo pax. Ok, la pax romana. ¿Qué era la pax romana? La pax romana, ya está, me siento así, ¿no? La pax romana era un tiempo donde en el imperio todo era pax. ¿Y sabe por qué todo era pax? Porque el imperio era tan fuerte y las políticas judiciales eran tan fuertes, y todavía hasta hoy en día, que ahí tú no podías hacer ruidito, Nadie se salía del huacal. Y al que se salía del huacal, como dijo el chinito, cuello. Esa era la pax romana, hermanos. O sea, había paz a costas de otros. Y cuidado que se levantara, y mire que se levantaron varias veces insurrecciones. ¿Qué quiere decir eso? Hubo argüendero, hubo pandilla, hubo gente que estuvo contra el gobierno. De hecho, qué curioso, ¿verdad? Que yo creo que hoy en día, ¿cómo puede ser que hoy en día estemos regresando a mucho de eso? Que exista la paz a costas de otros. Bueno, en el Imperio Romano había ¿qué? Pax. Hasta parezco el Pirurris. Si no por el acento, por los cachetes. Pero hermanos, esa paz existía y eso ayudó. Y usted dice, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Oh, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque por eso el evangelio pudo ser extendido a muchos lugares. Pablo, si no sabía, le voy a contar, tuvo 3 viajes misioneros. Y él anduvo en todos esos lugares. El que las leyes fueran de esa manera permitió a Pablo tener la ciudadanía. Palabra tan mencionada hoy en día, ¿verdad? ¿De qué? De poder ir a muchos lugares porque él era ciudadano ¿de qué? Del Imperio Romano. Entonces, es maravilloso. Fíjese, dice, la contribución romana en cuanto al mundo romano hizo fíjese, quíntuple, no una, no dos, quíntuple contribución a la expansión del cristianismo. Cada uno de estos aspectos puede ser recordado, dice, por la palabra en latín que lo describe, pax. ¿Y qué significa eso? La pax romana dice, es difícil que una idea se difunda en medio de situaciones de conflicto. El Imperio Romano gozaba de paz, o sea, pax es esa paz. ¿Cuándo? Cuando apareció el cristianismo. Dice, no sé si tengo ahí la foto.
La Pax Romana fue impuesta por el Imperio Romano a todas sus provincias. Esa paz se basaba en la fuerza de las legiones y la autoridad del César. El Mesías que trae la paz, dice, nos señales. O sea, todo eso que usted ve, todo eso que veía subrayado, todo eso, ahí en todas esas provincias había paz. Ahí todos andaban Pax Romana, ahí todo estaba tranquilo. ¿Sí entiende? ¿Ya me entendió la Pax Romana? Entonces, ahí ¿quién mandaba? El César. El César, es más, hermano, el César, el César era como un dios en ese tiempo. Adivina a quién adoraban. Adoraban al César. Cuidado, no adorabas al César. Ya más adelante, estoy hablando de los tiempos del nacimiento de Cristo, pero ¿sí sabe lo que pasaba más adelante con los cristianos cuando no adoraban al César? Ese César, vean, nomás la salada salió buena. Pero, ¿sabes lo que hacían cuando no adoraban al César? Los llevaban al Coliseo y los devoraban. A los cristianos que no adoraban al César, hermano, no, hermanos, imagínense que nosotros estuviéramos en ese tiempo. No, Pastor Domingo dijo, ya no lo hicimos. Con el establecimiento de César Augusto como el emperador, el vasto imperio romano entró en un periodo de estabilidad sin precedentes. O sea, sin precedentes, déjale hablar en mi estilo chinglango, nunca había pasado eso. O sea, era una paz era una paz a fuerza, ya le expliqué, pero al fin paz. O sea, era una paz porque paz, ¿verdad? Así lo traían, pero había paz y eso permitió la expansión del evangelio. ¿Usted sabía eso? Si lo sabía, qué bueno, nos hubiera contado antes, porque a veces hace falta entender. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Había un dirigente, escuché, que era escocés llamado Calgacus, y él de una forma burlona, en la víspera de una batalla contra Roma, dice que sarcásticamente dijo, esta paz romana, robo, carnicería y rapiña, dice, es lo que ellos llaman gobierno. Crearon un desierto, dice, y lo llaman paz. ¿Y sabe una cosa? Ese es el tiempo especial para que la verdadera paz viniera a este mundo. La paz, no que da paz, la paz. Dios es la paz, hermanos. Es quien vino en ese tiempo. Jesús, el Mesías, del cual se habían escrito un día, yo no sé si usted no ha pasado por el discipulado, cuando enseñamos la clase de discipulado, yo enseño eso, de cuántas fueron las profecías. Escuche la palabra que le voy a decir, es imposible humanamente que un hombre, escuche, es imposible que humanamente un hombre cumpliera por lo menos 8 profecías. 8 profecías. Era imposible, no podía ser, no había manera. Estadísticamente, matemáticamente, era imposible que un hombre cumpliera 8 profecías de las cientos que se escribieron de Cristo. Y ¿sabe una cosa? Él las ha cumplido todas. Y Él va a cumplir, todavía está por cumplir más, porque Cristo viene. Amén. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios vino, se encarnó, nació de una virgen porque así tenía que ser. Nació en Belén porque así tenía que ser. Todo lo que pasó, y entre más vamos a la historia de la natividad, podemos encontrar y decir, wow, Señor, era en tu tiempo. La semana pasada que Pastor Domingo nos trajo el domingo tan hermoso, y me paré aquí para terminar el servicio, les leí Romanos 5:1, que dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la paz que el hombre tiene con Dios? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. La verdadera paz, amado, amigo que nos estás acompañando hoy, la verdadera paz que el hombre puede tener no está en su cuenta de banco, no está en todo lo externo. La verdadera paz que el hombre puede tener está en tener una relación con Dios por medio de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo vino a este mundo para morir por usted. Amén. Esa es la verdadera paz. Pero no nada más había esa paz, también había la lex. ¿Cuál? La lex. Diga conmigo lex. La ley romana.
Y el hecho de tener un solo código legal en el Imperio Romano fue un factor crucial para la unificación del mundo romano. Y es lo que le decía hace rato. Muchos residentes de esas provincias, de Asia, de África, de todos esos lugares, fueron ciudadanos romanos, recibieron la civis romani, ciudadanos de Roma. ¿Cómo? Con todos sus derechos y con todos sus deberes. Otra pregunta, el hermano va ganando ya el pozole. Si se duerme, yo le voy a dar pozole. ¿Quién fue el que más escribió cartas en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Quién fue el que más llevó el evangelio a todos los lugares en el Nuevo Testamento? Pablo. ¿Por qué? Por la Pax y por la Lex. Porque era ciudadano romano. Imagínese que Pablo hubiera querido ir para Antioquía y no lo hubieran dejado pasar. Pero Pablo, es más, Pablo utilizó toda su ciudadanía para llegar hasta uno de los meros. Pablo fue un hombre que Dios usó para hablarle a gobernantes, a reyes. ¿Por qué? Y usted dice, ¿y usted piensa que cualquiera podía? No, hermano. Había muchas cosas, pero él lo pudo hacer porque tenía derechos como ciudadano. ¿Me está entendiendo? No, me estoy explicando, ya me dijeron los hermanos que no diga eso. Gracias a eso, Dios abrió puertas. Ahora, ¿eso fue coincidencia? No, Dios tenía preparado a Pablo y Dios lo usó de esas maneras. Y hoy hablando de ciudadanía y de todo eso, hoy tenemos muchas cosas, no está fácil y eso es importante. Pero aún más, ¿cuántos de ustedes han escuchado? ¿Me das la que sigue, hermana, por favor? Se la puse en inglés porque ya son acá, ya están en los United. Pero en mi pueblo decían que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado eso? All roads lead to Rome. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Por qué? ¿Alguna vez ha preguntado por qué? No, pues no sé. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque era real. En Roma, los romanos, el Imperio Romano, todas las carreteras, todo el transporte que hicieron, no se alcanza a ver. ¿Me dan esa de la derecha, hermanos? ¿Ve todas las líneas amarillas? Eso eran todos los caminos por tierra. Y ve todas las rayitas como con puntitos, todos esos eran los caminos marítimos. Y era tanto, el imperio hicieron acueductos, hicieron caminos, los caminos romanos. Póngale en internet un camino romano y va a ver ahí cómo están las piedras. Y todos los llevaban ¿sabe a dónde? A Roma. ¿Dónde era el epicentro del gobierno, de la religión, de todo? ¿Dónde era? Era en Roma. Le debo de decir que no, usted puede pensar, no, pues ahí estaba bien suave, sí, pero también las cosas que iban en contra de Dios también estaban igual, hermanos. Mucha idolatría, mucho pecado en el Imperio Romano. Así como la influencia del Imperio Romano ha sido buena en muchas cosas, pero también mala en muchas cosas, y hoy en día seguimos siendo influenciados en el occidente por eso. Sus carreteras, las vías de la VIX, dice, las comunicaciones romanas por tierra y por mar. Estas vías de comunicación terrestre y marítima se extendían desde Inglaterra hasta China, ándale. En todo el mundo del mar Mediterráneo, las carreteras y vías marítimas. Dice, la paz, la ley y el orden romanos animaban a la gente a viajar, tanto por motivos de negocios como placer, como una libertad y comodidad que fueran desconocidas hasta los tiempos modernos. Eran caminos rápidos y bien cuidados. Las rutas marítimas eran mayormente comerciales y por ellas viajaban mucha gente. ¿Recuerda usted en el libro de Hechos, Pablo en un barco? ¿Cuántas veces? Siempre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo. No es una casualidad que Jesús viniera en ese tiempo, durante ese imperio, en el apogeo del Imperio Romano. Eso no es una casualidad. Y cuando lo ves a la historia, han pasado más de 2000 años y es maravilloso ver cómo el plan de Dios se ha llevado a cabo. Jesús puede haber nacido en otro tiempo, pero no fue. Hay un tiempo de Dios.
El Kairos. El Kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo que tú y yo hemos vivido cuando hemos recibido gracia, cuando hemos recibido transformación. Esos son esos tiempos divinos de tu vida y de mi vida. Y tú puedes decir, ¿de qué habla? Hablo de cuando tuviste un encuentro con Dios. Hablo de cuando viniste a fe a Jesucristo. Hablo de esos tiempos donde estaba tu fe cayéndose, derrumbándose y Dios te mostró una vez más que Él es Dios. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Celebramos Navidad, celebramos que Jesús vino. Pero mi deseo y mi oración es que esta Navidad, este miércoles o martes, que estemos, es miércoles, ¿verdad? Que estemos jueves, ya me equivoqué. Que estemos con nuestras familias, podamos recordar, podamos pensar que Jesucristo vino y que eso que te dé esperanza, iglesia, amigo, amiga que estás aquí esta mañana. Porque ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual nosotros buscamos y seguimos. Un Dios donde todo tiene un propósito. Amén. Y yo ni nadie te voy a poder decir por qué. Lo único que sí te puedo decir es que Dios está en control. Es que hay una razón divina por la cual tantas cosas pueden suceder. En el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino de una virgen, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es hermoso. Cuando tú escuches en la palabra de Dios la palabra redención, di conmigo rescate. Rescate, la palabra redención es rescate. Y es que en aquel tiempo existía la esclavitud. ¿Y sabes lo que era redimir? Redimir es que una persona pagara, si mi hermano era esclavo, pagara al amo para poder tener al esclavo. ¿Ok? Y pagaba, dice Pablo, con oro y con plata. Había un costo para que el esclavo fuera ¿qué? Fuera libre. Redimir es eso, la redención cuando es que Jesús pagó. Es que Dios nos rescató. ¿Y de qué nos rescató? Nos rescató del pecado. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué dicen tanto eso? Yo no lo entiendo. Porque la Biblia, amado, dice que todos somos pecadores y que todos hemos caído de la gracia de Dios. En otras palabras, estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. Y lo único que nos puede atraer, unir a Dios, ¿sabes qué es? Es creer en Jesucristo. Para eso vino Jesús. No, la Navidad no es acerca nada más de las películas bonitas. No, hay un propósito, hay un significado. Dios, el Dios de la gloria, el cual es santo, lo cantamos mucho esta mañana, santo, santo, porque es santo, no puede tener nada que ver con el pecado y nosotros somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia y te lo digo con mucho amor. Y porque somos pecadores estamos apartados. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y tú dices, ¿y ahora qué es eso? Pues la muerte es lo mismo, es la separación de Dios por la eternidad. Hermano, dice el libro de Eclesiastés que Dios ha plantado eternidad en nuestros corazones. Todos somos eternos. Dile al de al lado, codéalo porque ya está durmiendo. Dile, todos somos eternos. Dile, todos somos eternos. Ahora, aquí está el problema. Ahí, ya todos somos eternos, ya sabía que ya todos somos. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Que no todos vamos a pasar la eternidad con Dios. Y ese es un problema. Todos somos eternos, pero no todos vamos a pasar la eternidad con Dios. Pregunta, ya no conteste usted, hermano, ya se ganó su pozole. ¿Quién va a pasar la eternidad con Dios? El que cree. ¿El que qué? El que cree. ¿El que cree qué? Que Jesucristo vino. Veas el que cree, y ahora sí le voy a predicar el evangelio. Esto es el evangelio. Que el Hijo de Dios, Jesucristo, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo de Dios se hizo hombre. Vino, nació en un pesebre para venir y salvarnos a todos nosotros pecadores del castigo de la separación de Dios. Porque como somos pecadores necesitábamos perdón de pecados, y cuando el hombre cree en Jesucristo, que Jesucristo murió por él en una cruz, y cree que Jesucristo es Dios, entonces puede ser salvo, amado. Amén.
Eso es el evangelio de Cristo. Por eso vino, para que nos redimiésemos, y como dice Pedro, no fue ni con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de Jesús. Cristo, ¿cómo se dice? No, derramada en un madero. Alguien pagó. No fue de a gratis, amado. Ese niño que vino en un pesebre, vino con un propósito en el tiempo más indicado, para que tú y yo, que somos pecadores y que estamos alejados de Dios, pudiéramos acercarnos a Dios. Es por fe en Jesucristo. No es religión, no eres parte del club ahora, bienvenido al club romano, no. Somos hombres y mujeres que necesitamos ser rescatados por Dios. Y es lo que dice Pablo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción. Mire, cuando yo era chavo, ya era chavo, ¿verdad? Tenía mis hermanos, Paloma, me lleva 1 año, me lleva 10 meses, y Toño, a él le llevo 2 años, y nosotros éramos crueles. Antes el bullying era diferente al de hoy. Entonces cuando yo jugaba con mis hermanos, yo le decía, tú eres adoptado. Y ya así como que era el sufrimiento. Bueno, yo le voy a decir algo, les voy a hacer bully santo a todos. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo? Levante su mano. ¿Todos son de Cristo? Hermanos, ustedes son adoptados. Usted y yo somos adoptados. Y usted dice, ¿por qué? Porque Dios nada más tiene un hijo. Y ese es Jesucristo. Él es el unigénito. Él es el primogénito. Pero después llegamos todos los colados. ¿Por qué? Por pura gracia, porque no lo merecíamos. Y ahora, cuando un hombre o una mujer hoy en año 2025 cree que Jesucristo es Dios, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios, cree que Jesucristo vino y cumplió todo lo que se había hablado de Él, cree que Jesucristo vino y se hizo hombre porque tenía que ser hombre. Eso es para otra prédica, pero Jesucristo tenía que ser hombre. Y Jesucristo fue totalmente hombre. Cada golpe, cada gota de sangre que Él derramó en esa cruz, todo lo sufrió, hermano. Y eso fue por amor, por ti y por mí, pecadores que no lo merecíamos. Para que ahora podamos tener una relación con Dios. Eso que nos separaba de Dios, el pecado, Jesucristo lo venció. Ese niño que vino en un pesebre, venció en una cruz. Para que hombres como tú y como yo pudiéramos tener ahora una relación con Dios. Amén. De eso se trata esto. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amoroso, porque Dios tenía un plan para todos nosotros. Amén. Ponte de pie, iglesia, por favor. Y eso fue lo que cumplió el Señor, el cumplimiento del tiempo. Nunca olvides, iglesia, nunca olvides que eras esclavo. Dile al de al lado, nunca olvides que eras esclavo. ¿Hay quien ha escuchado la canción Gracia Sublime? Pues esa canción la escribió John Newton y dice que este es el himno más popular y famoso de Estados Unidos, Amazing Grace. Y dice que él sabía cómo recordar esto. John Newton era un hijo único, su madre murió cuando él tenía solamente 7 años. Dice que se hizo marinero y se hizo a la mar a los 11 años. Y a la medida que crecía se convirtió en el capitán de un barco de esclavos. Participó activamente en la horrible degradación e inhumanidad del comercio de esclavos. Pero cuando tenía 23 años, el 10 de marzo de 1748, cuando su barco estaba en peligro inminente de hundirse frente a las costas de Terranova, clamó a Dios por misericordia y la encontró. ¿Qué hizo? Clamó. Y nunca olvidó lo asombroso que era que Dios lo hubiera recibido tan malo como era. Para mantenerlo fresco en su memoria, fíjense lo que hizo. Pegó en su pared, sobre la repisa de la chimenea de su estudio, las palabras de Deuteronomio 15:15. Y te acordarás, dice, de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Y lo que dice de ese canto es: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Eso, amado, eso es lo que yo te he hablado toda la prédica. Eso es el Kairos, eso es el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando empecé te dije que yo recibí este mensaje hace 7 años, y te voy a decir, hace 7 años
Yo no sabía que iba a ser el pastor de esta iglesia. Hace 7 años, Cuco me invitó a venir a predicar a una iglesia chiquita, como con 15 personas. Iba a ser el servicio navideño. Me acompañó Luis. Ahí está Luis. Pero casi no llego a esa cita. Yo estaba estudiando Gálatas 4, del 1 al 7. Y estaba convencido, como lo estoy ahora, que el tiempo de Dios es perfecto y que las cosas se van a cumplir en el tiempo de Dios. Año 2018. Llego a la iglesia, me acuerdo, ahí estaba Memo, ahí estaba Evelia, ahí estaban algunos que siguen ahora aquí. Yo llegué por la pura gracia de Dios. Porque el lunes, antes de que yo llegara ahí, pasó algo muy fuerte en mi vida. Nunca he pasado algo tan fuerte. Y estaba yo ahí en una celda, hermanos. Estaba en una celda. Y cuando un muchacho todo tatuado me preguntó: ¿tú qué haces aquí? Les voy a repetir porque nunca he olvidado esas palabras. Yo le dije: yo no sé por qué estoy aquí. Lo que sí sé es que yo iba a predicar este domingo del cumplimiento de Dios. Una cosa es que tú sepas que Dios es perfecto y que los tiempos de Dios es perfecto. Yo no te vine a hablar de eso. Yo te vine a hablar de que tú sepas, de que tú vivas en tu carne lo que es la promesa de Dios en Cristo Jesús. Muchos hoy, esta mañana, están pasando por muchas situaciones. Como dicen allá en mi barrio, se les está cayendo el cantón. Muchos no la ven llegar, hermanos. Muchos les pasan cosas y no han salido de esa cuando viene otra. Pero yo no me paré aquí para contarte algo bonito para que te vayas contento. Yo me paré aquí porque he experimentado y sé lo que es el Dios de la gloria cumpliendo sus propósitos en un hombre pecador que le cree a Dios. Y eso es la Navidad. Cree a Dios. No importa lo que estés pasando hoy, cree a Dios. Porque así como Dios dio a su Hijo en el cumplimiento perfecto, cuando era el imperio romano, cuando todo eso tenía que pasar, Dios sigue actuando de esa manera. No me importa lo que, nada es más poderoso, amado. Ni la paz, ni nada de lo que sucedía es más poderoso que el Dios de la gloria. Que por amor Dios dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ten fe, amado. Dios es bueno. Ten fe, no en lo que estés pasando. Dios cumple su propósito. Y Dios no nos ha adoptado para darnos una vida detestable. Dios nos ha adoptado para pasar con Él la eternidad. Lo que pases en esta vida, velo a la luz de la eternidad. Amén. Di conmigo: el plan de Dios es perfecto. El cumplimiento de Dios es perfecto. Recíbelo para tu vida. Amén. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque hoy sí lo pude predicar con libertad. Gracias, Señor. Bendice y haz tu obra en esta iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.